El tema de hoy es venciendo el miedo a través de su palabra. Amen. Queremos hablar un poco de qué es el miedo y el temor hacia Dios, porque muchas veces pues tendemos a confundir qué es el temor a Dios y qué es el miedo, y muchas veces pues dejamos de hacer cosas porque tenemos miedo que el Señor nos castigue, que el Señor, dejamos de hacer cosas. Cuando me refiero a eso es que a veces decimos, ay, no voy a hacer este pecado porque el Señor me va a castigar. Y no me malentienda, porque sí sabemos que el pecado nos lleva a la muerte, ¿me entiendes? Nuestro pecado nos lleva a la muerte, pero en la Biblia encontramos dos temores que vamos a hablar primero qué es el temor a Dios, y después vamos a hablar no es el temor de Dios, ¿ok? Muchas veces confundimos el temor de Dios con el miedo, y a veces dejamos de hacer algo por miedo a que Dios nos vaya a hacer algo. Pero tenemos el concepto equivocado del temor a nuestro Padre Celestial. El temor de Dios es un tipo de temor que no es negativo, no es algo negativo, es no tener temor de forma, el temor de Dios no es un temor negativo o algo que me va a hacer daño. No, el tener temor de Dios nos trae bendición y nos trae beneficio. Y más adelante le vamos a ir explicando por qué. El temor de Dios es tenerle reverencia. ¿Por qué? Por lo que Él es, el saber que Él es, por su gloria, por su majestad. Ese es el temor a Dios. Tener temor a Dios es conocer quién es Dios, es saber quién es Dios. El temor de Dios nos lleva a tener bendiciones, y su palabra dice en Salmos 111:10, dice: el principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Esto nos hace vivir entendidos de sus mandamientos. La sabiduría nos da entendimiento y nos hace vivir en sus mandamientos y no a vivir por ignorancia. He aquí, el ojo de Jehová está sobre los que le temen, sobre los que esperan en su misericordia, para librar sus almas de la muerte y darles vida en tiempo de hambre. Salmo 33:18. También podemos ver que el temor de Jehová es manantial de vida para apartarlos de los lazos de la muerte. Aquí también podemos ver más beneficio y más bendiciones de lo que Dios tiene para nosotros. Así es. Así es. Lo importante es poder identificar lo que es temor y no miedo. O sea, cuando Amén. hablamos del temor, y ya tú lo habías dicho, pero para que queden claro, el temor es la reverencia a Dios. Amén. ¿Okay? Y el miedo es como lo que te aleja a poder te aleja a dejar de hacer cosas simplemente porque piensas que Dios te va a castigar. Pero ya estamos muy claros que el temor a Dios es reverencia a Amén. Él, dándole honra, dándole gloria a Él. Así que aquí también podemos ver, como tú habías especificado, los beneficios de lo que es tener temor de Dios, y que es un miedo, y que no es un miedo como el que vamos a explicar ahora detalladamente con cada uno de los puntos, porque vamos a ir Amén. punto por punto y vamos a ir identificando los tipos de miedos que pueden haber o que podemos experimentar, ya sea que Sí. yo lo haya experimentado, tú lo hayas experimentado, o cualquier persona que nos esté viendo en el programa el día de hoy. Así que es importante para que podamos identificar cuáles son ese tipo de temores de miedos. ¿Okay? Entender que el tener temor hacia Dios nos bendice, nos da beneficio, nos ayuda a conocer verdaderamente quién es Dios, Así es. nuestro Padre Celestial. El tener esa reverencia en ser entendidos en su palabra. Pero el segundo temor, miedo, como se puede decir, hay muchas personas que tienen miedo a la oscuridad, miedo a las alturas, miedo a manejar. Ese es otro tipo de miedo, de temor que no es de Dios. Y por eso queríamos primero explicar un poco de qué es el temor hacia Dios, que es algo que nos beneficia, no es algo que voy a dejar de pecar porque Él me va a hacer algo, sino porque conozco quién es Él,
porque conozco que Él es amor, porque conozco que Él es majestuoso, que Él es glorioso, por su majestad, por reverencia de quién es Él. Y el segundo, vamos a leer en 2 de Timoteo 1:7, donde dice, porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Así que podemos ver desde el principio que podemos ver desde el principio que este espíritu de temor no viene de Dios. El espíritu de cobardía no viene de Dios, pero sin embargo, pasamos por esto. Claro, claro. Y es normal que cualquier persona pueda, en algún punto de su vida, pueda tener miedo, ¿ok? Cuando hablamos de miedo, es a poder hacer las cosas simplemente por eso mismo, por miedo. Pero sin embargo, hemos tenido que enfrentar este espíritu de temor en algunas veces en nuestras vidas. Amén. Y para poder vencerlo, necesitamos confiar y amar a Dios con Amén. todas nuestras fuerzas, así como lo dice Juan. El título de hoy es Venciendo el miedo con la palabra. Así que vamos a ir poniendo las palabras bíblicas de acuerdo al cada tipo de miedo que nosotros podamos ir identificando para mostrarles que sí se puede vencer el miedo a través de la palabra de Dios. Amén. Y vamos a dar mucha palabra, vamos a estudiar. Manténgase ahí con nosotros, conectado, no se desconecte, que Dios tiene algo especial el día de hoy. Y no es que no lo tenga los otros días, pero sabemos que el Señor quiere hacerte libre de ese miedo que paraliza, ese miedo que no te deja seguir hacia adelante. En 1 de Juan 4:18 dice así, la persona que ama no tiene miedo. Donde hay amor, no hay temor. Al contrario, el verdadero amor quita el miedo. Si alguien tiene miedo de que Dios lo castigue, es porque no ha aprendido a amar. La palabra es clara cuando dice que el que ama no tiene miedo. O sea que una vez que nosotros tenemos una relación verdadera con Dios y recibimos de lo que Dios tiene para nosotros, sabemos que Dios es amor. Si nosotros tenemos ese amor en nuestro corazón, Amén. no deberíamos de estar sufriendo o estar atravesando a través de un espíritu de miedo. ¿Por qué? Porque dice que el amor, si hay amor, no hay temor. Así es, así es. Y en Juan 4:18, en el amor no hay temor, sino que el perfecto amor echa fuera el temor, porque el temor lleva en sí castigo, de donde el que teme no ha sido perfeccionado por el amor. Y quiero explicar algo. El Señor sabe que muchos podemos pasar en una área de nuestra vida por miedo, por un temor. Y desde el principio de la palabra, desde Génesis hasta Apocalipsis, el Señor nos dice, no tengas miedo. No temas porque yo estoy contigo. No desmayes porque yo soy tu Dios, que te esfuerzo, siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Isaías 41:10. Aquí podemos ver cómo el Señor nos anima de no tener miedo, que su palabra nos sostiene, que su diestra nos sostiene, que estamos en las manos de Él y que tenemos que poner nuestra confianza en Él. Sí. Y yo creo que además de animarnos en la palabra, nos está garantizando. Esto es una garantía donde dice que no temas porque yo estoy contigo. O sea, la palabra está establecida no solamente para que la entendamos, sino que para que nosotros nos podamos apropiar de cada una de esas palabras ya establecidas, ¿no? Y que nos dé la garantía donde Él dice, no temas porque yo estoy contigo. Eso quiere decir que si en algún momento de tu vida llegas a tener miedo, arrebata esa palabra y simplemente tómala y hazla tuya y ponla en tu corazón. Amén. Y di, no temo porque yo estoy, porque Dios está conmigo. Amén, así es. Y seguimos y queremos decir qué es el miedo. Lo buscamos en el diccionario y fuimos a queríamos ir más allá y mostrar qué es el miedo. Y conforme el diccionario dice, es un sentimiento de desconfianza ante una situación, persona, peligro. Es algo que impulsa a creer que ocurrirá un hecho o contrario a lo que uno desea.
Es una sensación de angustia provocada por la presencia de un peligro real o imaginario. El miedo perturba el ánimo de una persona. El temor es como una plaga. El temor entra a la mente y te puede paralizar. Hay temores que son dardos del enemigo. Nosotros como hijos de Dios sabemos de que hay dardos que el enemigo pone en nuestras mentes. Todo comienza por la mente. Por eso el Señor dice llevar a la obediencia todo pensamiento que cautivo a la obediencia de Cristo, todo pensamiento. Entonces el Señor es el que nos ayuda, que en ese momento de que nosotros pues algo entra negativo a nuestra mente, pues que no le demos cabeza, que no lo pensemos, que no lo repensemos. ¿Por qué? Porque estos tipos de temores, este miedo, hace que usted o yo nos paralicemos y no sigamos para cumplir el propósito que Dios tiene en nuestra vida. Así es. Y creo que así como está establecido en la definición, ¿no?, de que el temor llega a ser como una plaga, creo que es importante no solamente identificarlo en el momento que nosotros llegue ese miedo, ese temor a las cosas, poderlo atacarlo o poderlo sacar de nuestras vidas. ¿Por qué? Sí. Porque si no, entonces se va a convertir en eso, exactamente lo que está diciendo, en una plaga. Es más fácil en ese momento contrarrestar o vencerlo a través de la palabra de Dios, a dejar que el tiempo vaya corriendo y se convierta en una plaga. ¿Qué es más difícil? ¿Combatir una plaga o convertir en ese momento el mal pensamiento que llegó a ti? O sea, creo que es importante reconocer que una vez que nosotros tengamos ese tipo de pensamiento o ese tipo de manera de ver las cosas, tenemos que atacarlo en ese momento. Sí, porque vienen por el oír, por la mente, por los ojos, por el ver, por situaciones, por cosas que vemos. Puede que en un momento pues nosotros dejamos que ese dardo venga y se haga. Y estábamos hablando, Boris y yo, en la casa, y le estaba comentando de que yo pasé por algo similar. Me acuerdo que tuvimos una emergencia con una amiga de nosotros en el hospital, y yo tenía 8 meses de embarazo. Y cuando yo estaba esperando allí, una enfermera dijo, bueno, hay cosas que nosotros pues no entendemos, porque una mamá dio a luz, tenía 9 meses, todo estaba bien, todo su embarazo estuvo bien, pero el niño nació muerto, ¿ves? Dando a luz, el niño murió. Entonces yo sin darme cuenta, yo en ese momento dejé que el miedo entrara a mí. Y yo decía, yo tengo 8 meses de embarazo, y desde ese instante yo comencé a sufrir, a tener miedo, a pensar que me podía pasar lo mismo, a pensar de que cuando yo iba a dar a luz, mi hija le podía pasar algo. Yo no dormía, yo estaba angustiada, me sentía paralizada, era una angustia dentro de mí. Me acuerdo que cuando íbamos al hospital para dar a luz, yo no quería que se pusiera de noche, que estuviera noche, porque yo no quería que me pusieran la epidural. Yo quería estar despierta, a ver qué era lo que pasaba. Sentía que me entró un pánico, un miedo, algo, y me estaba comenzando a poner alterada, al punto que me querían quitar la anestesia de la epidural para que yo me tranquilizara. Y mi esposo me dijo, te quedas tranquila. Y en ese momento yo dije, Señor, tu palabra. Yo digo, espérame, ¿qué está pasando? Y yo dije, no, en el nombre de Jesús no voy a dejar que un ataque de pánico venga a mí. Pero no vino ese día, vino antes días que yo estaba normal, y alguien se acercó y ¡pum!, dijo eso, y ya vino a afectar mi vida. Pero yo no decía nada porque me daba miedo. No hablaba porque tenía miedo. Entonces me acuerdo que, bueno, di a luz y todo, mi niña en la casa, pero yo no dormía. Yo estaba observando si la niña estaba bien, si respiraba. Y son cosas normales, porque hay un miedo natural que el Señor ha puesto en nuestros corazones, que ese miedo nos activa cuando hay un peligro verdadero, como decir, si el niño está jugando y hay algo ahí que puede golpear al niño, usted dice, mira, movamos esto. Pero hay otros miedos, como el que yo les estoy explicando, que yo pasé esta experiencia en mi vida,
Y yo no dormía, yo ya estaba cansada y yo observando a mi hija que estuviera bien, que si le iba a pasar algo y todo, un montón de cosas. Yo sabía que yo le había dado lugar al enemigo. Pero un día mi pastora comenzó a predicar del miedo, del temor. Y ese día yo estaba escuchándolo fue en YouTube o Facebook, no sé en cuál de las dos, pero yo me acuerdo que esa palabra llegó a mi vida justo a tiempo, porque su palabra, él no viene antes ni después, él llega justo a tiempo. Y yo me acuerdo que ese día yo comencé a liberarme, a renunciar a todo ese miedo, a ese pánico que yo tenía, y escuché la palabra, y la palabra me hizo libre. Y ese día yo dormí, hermano. Yo dormí, yo dije, mi hija en las manos del Señor está. Mi confianza está puesta en mi Dios y yo voy a descansar. Y ahí le confesé a mi esposo todo lo que yo estaba pasando a solas, por lo mismo, porque no quería pues hablarlo. Sí. ¿Ok? Entonces... Sí, lo importante aquí es reconocer que sí hubo una puerta abierta, porque a través de lo que en ese momento te dijo la enfermera, lo que había sucedido con esa otra persona, pero también reconocer que fue a través de una palabra, ¿okay?, que Pastora dio a través de uno de los programas en donde Amén. Te liberó. Yes. Y eso es lo que nosotros queremos que tú que nos estás viendo puedas recibir en Amén. Esta noche. Poder recibir de que a través de la palabra de Dios sí puedes ser libre, Amén. Que a través de la palabra de Dios sí se te puede ir todo miedo. A través de la palabra puedes vencer cualquier obstáculo, cualquier miedo, cualquier temor que estés atravesando en tu vida en estos momentos. Así que de verdad, gracias por ese testimonio, estuvo increíble. Creo que nos identificamos bastante con eso, porque yo sí me acuerdo de ese día. Sí. Y ahora lo que vamos a hacer es poder identificar, como les habíamos dicho, vamos a ir detallando todos los diferentes tipos de miedo en los que nosotros creemos que son importantes poderlo dejar saber. Sabemos que hay muchos, pero estos son algunos de los que nosotros encontramos y que alguien sí se puede identificar, y si te identifica, hoy es el día que el Señor Amén. Quiere liberarte y que seas libre, Amén. Que seas libre de todo temor, de todo miedo en tu vida. Amén. Bueno, y el primer miedo que nosotros pudimos identificar es el miedo físico, ¿ok? Ese es el temor a sufrir algún tipo de dolor físico, ¿ok? Hay personas que constantemente están pensando de que, oh my God, a lo mejor si tuviste un accidente y te golpeaste, me van a cortar el pie porque me lo lastimé y entonces ahora me va a coger gangrena. Y ese tipo de miedo es el que estamos hablando aquí, miedo físico. Sí, discúlpame, con los niños, que no los dejas jugar porque se te pueden golpear, que no deja que esto, porque cuidado se corta el dedo. Tú sabes. Exacto. Así, habemos personas que somos así, que tratamos de mantener a los hijos como en una burbuja. Yes. ¿Okay? Una burbuja, y sabemos que no puede ser de esa manera, porque nuestra confianza está en Dios. La protección viene de parte de Dios. Tienes que tener cuidado con ellos, pero tú sabes ¿qué? La protección viene de parte de Dios, y sabemos que si nuestra confianza está en Él, ese niño cuida puede de estar nuestros jugando. hijos. Exactamente. Así que el miedo físico es el temor a sufrir algún tipo de dolor, pero la palabra que nosotros encontramos que puede vencer eso viene siendo Isaías 53:4, y eso está en la Reina Valera, y dice así: ciertamente Él llevó nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. ¿Qué es lo que nos está diciendo la palabra? Que ya Dios pagó por nosotros todo esto, o sea, toda enfermedad, todo problema físico que nosotros podamos tener miedo o que podamos enfrentar, ya Dios te está dejando saber a través de su palabra de que Él ya fue abatido a causa de ese dolor, a causa de ese miedo que tú puedas tener físicamente en tu cuerpo. Amén, así es. El Señor ya ahí, Él nos está diciendo en Isaías 53:4 que Él sufrió nuestros dolores. Amén. Entonces, no dejemos que ese miedo a que nos pase algo esté allí. No, Él quiere que confiemos en su palabra, en lo que Él ha dicho. El segundo miedo que podemos decir, miedo social. Oh, wow.
ser avergonzado en público. Y la palabra del Señor dice, no tengas miedo, pues no te insultarán ni pasarás vergüenza. Cuando eras joven pasaste la vergüenza de no tener hijos. Después te quedaste sola como una viuda, pero no volverás a quedarte, pero no volverás a acordarte de esa vergüenza. Y bueno, esto está en la traducción Biblia actual. Y miedo a lo social, es decir, que muchas veces por ese temor a ser avergonzado o no quieres hacer o estar frente de las personas, te da miedo orar, no quieres ser avergonzado, no quieres hablar, y muchos hemos pasado por eso. ¿Me entiendes? Muchos hemos pasado por eso. Así es. Yo cuando llegué yo me acuerdo cuando yo llegué al ministerio hace 12 años atrás, cualquier persona que me haya conocido antes, a que me conoce en la actualidad, bueno, si no, yo no creo que Boris haya tenido ese tipo de miedo. Bueno, Boris sí tenía ese tipo de miedo. Mi mente no podía imaginar que yo iba a poder estar al frente de personas, poder estar hablando, poder estar llevando la palabra, poder estar haciendo lo que actualmente nosotros hacemos, porque verdaderamente yo tenía un miedo increíble poderme poner al frente de las personas y poder hablar en público. Sí. O sea, era un miedo escénico, como se dice. Un miedo escénico que yo, en mi mente, yo voy a 12 años atrás y dije, wow, de verdad que Dios va transformando ese tipo de miedo y te va fortaleciendo para poder hacer lo que Dios te llame a hacer. Amén. En ese momento. Y tú mencionaste algo del propósito, ¿no? De lo que Dios te lleva Amén. A hacer en el propósito. Cuando Dios tiene un propósito que tiene que cumplir, no importa qué miedo tú tengas, el propósito se va a cumplir. Sea que en tu mente lo creas o no lo creas, Dios va a cumplir ese propósito a través de esa persona que Dios escoja para poder llevar a cabo lo que Él tenga que hacer. Sí, porque no es que uno no tenga miedo de el normal, el natural. Lo que nosotros aquí estamos hablando es tener ese miedo que te paraliza a que no cumplas lo que el Señor te está mandando a hacer, a que si tú quieres servir, hablar de la palabra del Señor, hablar en tu trabajo, en el colegio, cosas así. Y eso te está paralizando, te quedas mudo, no avanzas. Y eso, de ese miedo es que estamos hablando, de que el Señor te dice que no vas a ser avergonzado, que Él está contigo y que Él quita toda vergüenza, ¿verdad? El tercer, otro que nosotros encontramos es miedo a la incertidumbre. Así es. El miedo a la incertidumbre es cuando cuesta visualizarte hacia el futuro de lo que tú quieres hacer, ¿ok? Cuando una persona siempre tiene miedo a la incertidumbre, a lo que el futuro le puede traer, esa persona nunca hace planes a futuro. Esa persona nunca hace cosas porque cree que todo lo que vaya a hacer hacia un futuro, planificación hacia un futuro, le va a salir mal. Hay personas que a lo mejor quieren abrir un negocio y a causa de la incertidumbre simplemente no lo hacen porque creen que les va a ir mal en el negocio. Y ese es el tipo de miedo que existe cuando hablamos del miedo a la incertidumbre. Sí, porque y en estos tiempos muchas personas están viviendo en incertidumbre y el Señor no quiere que nosotros vivamos así. Y su palabra dice, mis planes para ustedes solamente yo los sé y no son para su mal, escucha hermano, sino para su bien. Voy a darles un futuro lleno de bienestar. Jeremías 29:11. También su palabra dice, no os afanéis por el día de mañana, que hemos de vestir, que hemos de comer. Que si los pajaritos, Dios les provee el alimento y no se preocupan, ¿cuánto nomás nosotros que somos sus hijos? En estos tiempos no podemos vivir en incertidumbre. No podemos estar pensando, oh, ¿qué va a pasar? Ya el Señor nos ha hablado a través de su palabra cuál es el final tuyo y cuál es el final de nosotros.
Con Cristo Jesús somos más que vencedores y su palabra está allí, sus promesas están allí. Dios sigue siendo el mismo y Él va a hacer y va a cumplir las promesas que Él ha dicho a través de sus A mí palabras. me gusta mucho este versículo porque así como lo dice, que mis planes para ustedes solamente yo lo sé. O Amén. sea, solamente que Él a través de la palabra te lo esté dejando saber que los planes Él los sabe para ti Amén. y que no son para mal. O sea, ya desde ahí sabemos la garantía que Dios nos está dando. Yes. Que los planes que Él Yes. tiene para ti, los planes que tiene para mí, los planes que tiene para cada uno de nosotros son buenos. Son Son buenos. buenos. Simplemente tenemos que creerlo con fe para que podamos ver cómo eso se llega a manifestar Amén. en nuestras vidas. Amén. Amén. Así es. Miedo al fracaso. Mm. Causa mucho sufrimiento al estar relacionado con expectativas y metas que tiene una persona. Y eso es algo que muchas personas pues no comienzan algo, como estábamos hablando, como los negocios. No comienzan un negocio porque ya ven que están fracasando, porque tienen miedo a fracasar, porque ya en otra ocasión pues fracasaron y no quieren volver a intentar. Pero los muchos fracasos te van a llevar a un éxito. Uno va building, uno va formando, formando, ¿cómo se dice? Building, formando a través de esos fracasos, ¿me entiendes? Y más cuando nosotros nos movemos confiando, creyendo por fe en Dios, no tenemos por qué tener miedo a ese fracaso. También a los matrimonios. Al divorcio, fracaso a un divorcio. Y podemos decir muchas cosas del fracaso. Muchas personas tienen mucho miedo y por eso no se atreven a volver a intentarlo. Sí. Y nosotros estamos aquí para decir, inténtalo de nuevo, inténtalo de nuevo. No veas a tu alrededor lo que está sucediendo. No dejes que los dardos del enemigo vengan a tu vida y te digan que no puedes. Sino atrévete a confiar en Dios y poner tu vida en las manos de Dios y Él te va a dar las estrategias, lo que tú necesitas para poner ese nuevo negocio, para una meta a terminar algo en tus estudios, algo con tu familia. Tú sabes, no vas a fracasar porque el Señor tiene buenos planes para ti. Y su palabra dice, sabemos que los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es a los que conforme a su propósito son llamados. Romanos 8:28. El miedo hace que tu fe se apague, pero el amor hace que tu fe se active. Yes. Así que no tengas miedo a fracasar porque no estás solo, estás con Dios. Él está contigo, Él está con tu familia. Intenta de nuevo, ora a Dios, pon tus planes en Dios. Este es un año donde vamos a comenzar bien de la mano con nuestro Padre Celestial, poniendo todo delante de Él y confiando que no va a haber un fracaso. Y si lo hay, no te vas a quedar en ese fracaso. Y si lo hay, no te vas a detener, no te vas a quedar paralizado, sino que vas a seguir. Y vas a seguir hasta tener ese éxito con nuestro Señor. Así es la fe. La fe hay que ir, vamos, esperanza contra esperanza, victoria contra victoria. Y ahí vamos, confiando en el Señor, peleando esta buena batalla de la fe. Como decía la maestra este domingo, esto no es una carrera de que quién llega primero, sino de resistencia, el que resista más, el que resista, el que siga esperando en Dios, porque los que confiamos en Dios, Él no nos dejará avergonzados. Sigue adelante, vuelve a tocar la puerta, sigue creyendo. Por eso hoy en día te volvemos a decir, te animamos que si tienes una petición de oración y estás creyendo por algo y por la incertidumbre o por el miedo a fracasar, ahora mismo comienza a tomar esa valentía, porque Dios no nos ha dado un espíritu de cobardía, sino de amor y de dominio propio para seguir adelante. Así es. Así es. Y otra de las cosas que yo pudiera añadir un poco más de lo que tú estabas diciendo es que aún haya fracasado en el pasado,
eso no dictamina tu futuro. O sea, Amén. eso no va a dictar lo que Dios ya tiene hacia el futuro para tu vida. Así que, nada, levántate, simplemente sacúdete, deja lo que en el pasado quedó. Y si en algún momento fracasaste, está bien. Te levantaste, sigues hacia adelante, porque Dios sí tiene buenos planes para tu vida. Y sí, va a hacer lo que tenga que hacer para poderte llevar al propósito y a lo que Él quiere que tú hagas en su nombre. Amén, amén. Y vamos a ir rapidito. Y el miedo al compromiso, miedo a la soledad, Ujú. a quedarte solo. Pero la palabra dice, aunque tu padre y tu madre te dejaren, Jehová con todo eso te recogerá. Dice su palabra que todos los días de nuestras vidas Él estará con nosotros. Sí. So, no tengas miedo a estar solo. No, porque Dios está contigo. Nunca has estado solo. Solamente tienes que decir Abba y Él está allí. Él está en tu corazón. Y miedo a fobia. La fobia es otro tipo de miedo. La fobia es simplemente un resultado de un temor que uno tiene y que se convierte en pánico. Pero este es un tema a mucho de qué hablar, pero y también viene a través de traumas y todo eso, pero el Señor también dice, Dios, de cierto os digo que todo aquel que ha pecado es esclavo del pecado, y el esclavo no queda en la casa para siempre, el Hijo sí queda para siempre. Así que si el Hijo os liberare, seréis verdaderamente libre, y el Señor quiere hacernos libre de cualquier fobia, de cualquier temor a las arañas, a las alturas, a cualquier cosa que te paralice. El Señor quiere hacerte libre. Amén. Y tenemos el último punto o el último miedo que nosotros podemos identificar, y creo que este es muy importante. Es muy importante, es el miedo a la muerte. ¿Okay? Estamos viendo tiempos difíciles, todos nosotros sabemos eso. Y de alguna u otra manera, a través de lo que está sucediendo con la pandemia, muchos de nosotros, directa o indirectamente, hemos podido ser afectados. A lo mejor un Yes. familiar fue afectado, a lo mejor hemos perdido un familiar a causa de todo lo que está sucediendo. Y por eso mismo creemos nosotros que el miedo a la muerte es como que cada vez las personas lo están sintiendo, ¿no? Y las personas suelen experimentar este miedo de manera puntual o cuando se encuentran en una situación en que su vida está peligrando, o sea, está de peligro, ¿ok? Y Jesús mismo dijo esto, ¿ok? Yo soy la resurrección y la vida, la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y todo aquel que vive y cree en mí, no morirá eternamente. Así que, o sea, creo que si tú estás consciente y tienes la fe, la certeza de que Jesús mismo, como nos lo está diciendo aquí en la Escritura, de que si nosotros los aceptamos a Él como nuestro Señor y Salvador, aún nosotros moriremos físicamente, sabemos que hay una garantía de una vida Amén. eterna. Así es. Aunque nuestro familiar ya no esté físicamente con nosotros, sabemos que una vez que nosotros, ellos suban, como dice aquí, donde dice la palabra de que los muertos en Cristo resucitarán Amén. primero, y luego nosotros, los que vivimos, los hallaremos quedados, seremos arrebatados y juntamente con ellos estaremos juntos. Amén. O sea, ahí nosotros, ese debería ser nuestro consuelo con nuestros familiares, con personas que nosotros hemos perdido en estos tiempos de pandemia. Creo que es importante reconocer, y tú que me estás escuchando en este momento, si en algún punto tú no habías aceptado a Jesús como tu Señor y Salvador, creo que este es el punto en donde deberías de repetir la oración de fe. Simplemente repite conmigo, Padre Celestial, reconozco mi necesidad de ti, me arrepiento de todos mis pecados, te entrego mi vida y mi corazón, te confieso como mi único Señor y Salvador, recibo el regalo de la vida eterna, me comprometo hoy contigo para que tu voluntad se cumpla en mí, y en el nombre de Jesús, amén. Si tú hiciste esta oración, si es primera vez o te estás reconciliando con Él, por favor, déjanos saber. Contáctanos a través del correo electrónico o simplemente llámanos a la oficina para poderte contactar a lo mejor con una iglesia que esté cerca de ti. Si estás aquí en Miami, pues
te lo dejamos saber. Amén, amén. Y hablando aún de tener miedo a morir, no estamos diciendo de que sabemos que algún día vamos a partir con el Señor o a lo mejor no, porque no sabemos. Siempre nosotros como hijos de Dios tenemos que estar bien a cuentas con el Señor siempre, porque o uno parte o Él viene por su iglesia. Y entonces, pero el enfoque aquí es que tú no vivas pensando que te vas a morir todo el tiempo, que tengas miedo. Ese miedo, por lo mismo, volvemos a lo mismo. Este temor, este miedo es un miedo que te paraliza, es un miedo que te da pánico. Hay muchas personas que no manejan porque tienen miedo a morirse, a que tengan un accidente. Hay muchas personas que no viajan porque tienen miedo a morirse, tú sabes, porque piensan que van a morir, que van a haber un accidente, que se va a caer el avión. ¿Me entiendes? Y entonces no podemos vivir así. Por eso su palabra nos habla mucho de la muerte, el por qué vivimos, en por qué hacemos lo que hacemos. Y nos habla. ¿Para qué? Para que no tengamos miedo de que eso puede llegar en un momento dado de nuestras vidas. Pues si vivimos para el Señor, vivimos. Y si morimos, para el Señor morimos. Así pues sea que vivamos o que muramos, del Señor somos. Y estas palabras nos alientan a tener esa confianza y no estar pensando, maquinando todo el tiempo que usted se va a morir. Y es a eso donde vamos. No permita que el temor a la muerte o que algo me va a pasar o que no pueda dormir, como yo les estaba explicando mi testimonio que estaba pasando, que algo iba a pasar. Eso no es vivir. Eso es vivir atribulado, es vivir cansado, y el Señor no quiere que nosotros vivamos de esa manera. Porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Filipenses 1:21. Y hay muchos palabras, hay mucho palabra viva. Que la palabra la verdad nos hace libre, y es por eso que nosotros queríamos compartir mucha palabra. Si usted está batallando y ha tenido miedo y quiere ser libre del miedo y quiere confiar en la palabra del Señor, si estás ahí, quieres hacer una oración rapidito, pues lo vamos a hacer ahora mismo. Y si estás ahí, solamente repite, es voluntario. Padre Celestial, si en este momento estoy luchando con el miedo, te pido que me ayudes, que sea tu amor sacando de mi vida todo temor y que tu palabra se perfeccione en mí. Renuncio a todo espíritu de temor y acepto todo tu amor en el nombre de Jesús, y creemos por fe que si tú hiciste esta oración, hoy es el día de tu liberación, de tu sanidad en tu corazón, y que ya no vivas en temor, que no permitas que ese espíritu de cobardía siga en tu vida ni en la vida de tu familia. Así es, así es. Pero antes de terminar, simplemente queríamos darte algunas sugerencias de lo que puedes hacer si estás atravesando o te sientes de esa manera, o te has identificado con uno de los puntos de lo que nosotros hayamos hablado en esta noche. Simplemente, número 1, busca ayuda. Si en algún punto te sientes de esa manera, habla con alguien de Dios y expresa lo que sientes en ese momento. Es importante poder hablar lo que en ese momento tú estás atravesando. Ten cuidado con quién lo hablas. Busca a alguien de Dios que realmente esté dispuesto a ayudarte. ¿Ok? Y lo otro es pedir oración. Pide oración. O sea, para eso está este programa. Por eso es que Pastora tiene este programa, para que toda aquella persona que tenga una necesidad, una petición, envíala, para que nosotros nos pongamos de acuerdo y creer juntamente contigo de que cuando nosotros elevamos una oración, llega hasta el tercer cielo para que esa oración pueda ser contestada. ¿Okay? Y lo otro es que lee la palabra de Dios. O sea, al leer su palabra, sabemos que en su palabra está la verdad que nos hace libre. Y recuerda que todo tiene un final y que todo va a pasar. Así que eso es uno de los puntos, sugerencias que nosotros les queríamos dar ya para finalizar.
Y hay un versículo que también le queríamos dar para que lo puedan atesorar y lo puedan Amén, recibir. amén, yes. Y es Josué 1:9 de la Reina Valera, que dice así: mira que te mando que te esfuerces y que seas valiente. No temas ni desmayes, porque Yes. Jehová tu Dios estará contigo en donde quiera que vayas. ¿Okay? Así que nuevamente la palabra nos está dejando saber que Dios Padre, que Dios Amén. siempre va a estar con nosotros en donde sea que nosotros vayamos. No importa en el lugar donde estemos. Yes. Recuerda que Dios es luz. Y no importa si estamos en un lugar oscuro, Yes. Dios está Yes. con nosotros. Amén. Él está Yes. contigo todos los días de tu Amén. vida. Así es.